Frente a frente, abierto, sin compromisos, en la entrevista de Panorama Informativo. En estricto apego a la Ley Orgánica de Comunicación, las versiones emitidas en este espacio de entrevistas son de entera responsabilidad de sus actores. Radio Católica no se responsabiliza por las versiones emitidas en el mismo. Radio Católica Riobamba, 105.7 en tu corazón. A esta hora generamos información en vivo. En la cabina de Católica Riobamba 105.7 presentamos a nuestros invitados en Panorama Informativo. Bien, continuamos informando. Está en nuestra mesa de trabajo el señor arquitecto Diego Villasís, quien es director de gestión de patrimonio del GAD municipal del Cantón Riobamba. Arquitecto, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Neto. Siempre un gusto poder estar aquí en Radio Católica. Un saludo cordial a los radioescuchas de este medio de comunicación. Siempre será grato poder recibirles a todos ustedes que obviamente vienen trabajando por el desarrollo y sobre todo por mantener parte de nuestro patrimonio, recuperarlo y reinsertarlo dentro de el acontecer diario. Vamos haciendo un balance precisamente de esa gestión de patrimonio. A inicios de años valoró precisamente algunas actuaciones dentro de lo que tiene que ver intervenciones, y sobre esto hay una evaluación de lo realizado, arquitecto. Así es, bueno, justamente la semana anterior incluso fuimos invitados por parte del Instituto Metropolitano de Patrimonio con motivos de la celebración de los 39 años de la declaratoria como Quito Patrimonio de la Humanidad. Y pudimos presentar sobre todo el trabajo que se viene realizando desde el municipio de Riobamba con los procesos de gestión que están estipulados, que es un tema que está estructurado dentro de la Constitución y que amerita justamente tomar con absoluta responsabilidad estos pasos que se ha dado. Recordemos que ya tenemos actualizado un catarro dentro del centro histórico, se ha trabajado sobre el levantamiento integral de cerca de 1.600 bienes inmuebles, y no solamente los patrimoniales, sino los no patrimoniales, que son importantes también considerar. Se tiene una agenda de planificación que se encuentra en plena ejecución, y los procesos de intervenciones que aún no son grandes, pero que están actuando sobre elementos que necesitan sobre todo una intervención a nivel de mantenimiento. Hemos visto cómo se ha trabajado con el tema de la fachada de la catedral, los estudios sobre todo en el tema de las cúpulas, cupulines, intervención sobre todo en las piletas. Recordaremos cómo estaban las piletas del Parque Maldonado, que realmente era una vergüenza poder exponer a los turistas, a los ciudadanos que vivimos aquí en Riobamba, estas fuentes que fueron traídas hace más de 100 años y que justamente dentro de un proceso de intervención han sido debidamente intervenidas. Y actualmente estamos ya para el día de mañana entregar un monumento, que en este caso es la Venus, que estará expuesta en el Museo de la Ciudad. Un monumento que durante mucho tiempo, sobre todo en los últimos años, pasó en una bodega. En los talleres municipales a vista y paciencia de múltiples autoridades, inclusive de anteriores concejales que desconocían realmente de qué se trataba, en dónde se encontraba, y que al lado de llantas, de aceites, se encontraba una de las esculturas, incluso a nivel del país, más importantes, dadas sus características de materialidad. Ahora, para dejarle para el último el tema de lo que se va a realizar el día de hoy, precisamente presentar nuevamente a este ícono dentro de lo patrimonial. La intervención tanto del Parque Maldonado como también de la fachada de la catedral ha tomado pues una situación muy interesante de inversión. ¿Esto ha cumplido con las expectativas que tiene el GAD municipal y la dirección que usted dirige? Bueno, los procesos creo que son continuos. Por ejemplo, Quito, Cuenca tienen unos procesos de gestión ya consolidados en el tema de gestión. Lo importante es saber apuntalar estos mecanismos de mantenimiento del recurso patrimonial. No en intervenciones que agredan, no en intervenciones que realmente afecten y que causen incluso un clima social de rechazo a estos procesos. Hemos visto justamente que
Estas intervenciones han sido debidamente socializadas, son intervenciones sobre todo realizadas por técnicos que conocen en la materia. Y cabe resaltar que fue y que ha sido un periodo en el cual durante el primer año en el cual no teníamos aún la competencia, se enviaba directamente al Instituto Nacional de Patrimonio, se realizaban algunas gestiones y estos procesos sí dilataban algunas intervenciones. Actualmente ya con la nueva Ley de Cultura, con un proceso ya de reforma incluso de la resolución del Consejo de Competencias, estamos seguros que estos pasos seguirán fortaleciéndose, seguirán ampliándose. Tenemos ya directrices muy claras por parte del señor alcalde para poder apuntalar no solamente la parte urbana, sino también la parte rural. Muy bien, y yo me enfocaba precisamente en estas dos intervenciones porque se conoció de que obviamente había alguna dificultad con esto de la recuperación de la fachada de la catedral. ¿Se hizo evaluación de esto? Así es, justamente incluso por inquietud propia de las autoridades de la iglesia, a las cuales permanentemente se había informado sobre estos mecanismos. Lamentablemente hay ciertas personas que tratan de vulnerar los procesos técnicos, tratan de poner en tela de duda algunos mecanismos de intervención que realmente fueron absorbidos por la contratista, fueron realizados y se está realizando incluso un seguimiento de estos procesos. Obviamente nosotros estamos siempre a disposición de absorber cualquier tipo de duda de estos procesos de intervención, y así se lo ha hecho directamente con el tema de la intervención de la fachada de la catedral. Bien, posterior a ello, pues obviamente queda el plan de recuperar el entorno en el centro histórico de nuestra ciudad, el retirar esa contaminación visual, que parece ser una tarea bastante dura y con muy poca voluntad de quienes tienen un sector comercial muy importante dentro del centro, y que obviamente poco o nada hacen por cumplir la ordenanza que reza precisamente para la recuperación de ese entorno. Bueno, yo creo que la responsabilidad es compartida, no solamente por parte de las autoridades a las cuales hemos dado estas señales y estos procesos que se quiere realizar dentro de las áreas, sobre todo patrimoniales, pero el tema de la colaboración ciudadana es fundamental, y para eso existen las normativas, existe un proceso de construcción incluso de las normativas, a los cuales fue muy arduo poder llevar a cabo esta estructuración de las ordenanzas. Sobre todo estamos hablando de la ordenanza para combatir el tema de los grafitis, que se encuentra vigente, en donde se necesita el apoyo ciudadano para poder identificar a estas personas que se dedican a hacer estos garabatos. Y se ha dado los espacios obviamente para las expresiones artísticas debidamente sustentadas, debidamente que aporten a la imagen del ornato. Se realizó la ordenanza de rotulación, que está justamente en plena ejecución, ya incluso está estructurada dentro del Código Urbano, y algunos locales hemos visto que han empezado a cambiar los rótulos dentro de la normativa. Aún parece que la cultura ciudadana, la cultura sobre todo en el territorio, necesita aún estos mecanismos de mayor fortaleza para que se puedan establecer estos objetivos, ¿no?, de poder limpiar la contaminación en el centro histórico. Hay instituciones, notarías que han ya empezado a cambiar, algunos bancos, algunos locales comerciales, incluso apegándose a incentivos que entrega el municipio, porque hay que recordar que esta ordenanza, al cambiar justamente estos letreros, está dando un incentivo de un descuento del 10% de la patente. Pero obviamente está bien socializado esto, arquitecto. Digo esto por el comportamiento. Si bien es cierto, sí, se ha iniciado, pero haciendo un balance, el porcentaje dentro del centro histórico es bastante reducido a lo que ya va la temporalidad desde que se hizo pública la ordenanza. Bueno, nosotros consideramos que el momento en el que ya un ciudadano que empiece, o un grupo de ciudadanos que empiecen a tomar con absoluta seriedad las normas que existen a nivel de gestión del centro histórico, se está dando pasos fundamentales, y en algunos casos se lo ha hecho. Incluso se han regado algunos oficios y reconocimientos sobre todo estos locales que están empezando a realizarlo. Obviamente hay algunos locales que parece que
tienen este cierto temor a que bajen sus ventas o tengan una afectación, cuando realmente los letreros son instrumentos de comunicación. Tenemos no una formación de venta, ¿no es cierto? Sí, tenemos una formación comercial de que tiene que mostrarse, tiene que verse para poder llamar la atención del público. Y creo que estamos definiendo mal la forma de atraer al público. El buen servicio, el buen trato, el mantener los precios al nivel que obviamente son dentro de la competencia de cada uno de ellos. El atender en horarios más extendidos. Aquí en Riobamba se empieza a atender desde las 9:15. Usted vaya a Quito, vaya a Cuenca. En algunos casos. Es diferente, ¿no es cierto? Entonces yo creo que tenemos que empezar a estructurar unas nuevas estrategias de apoyo porque favorece el desarrollo de la ciudad. Y consideramos que en el tema del centro histórico existe un muy buen potencial. Hemos visto un sector que se empieza a organizar, que hemos podido establecer diálogos, que estamos con total apertura para poder lograr estos mecanismos, que ellos han entendido este proceso, pero obviamente necesitamos ya ponerlo en práctica, es decir, ya estructurar estos cambios que son necesarios y que la municipalidad obviamente estará dispuesta a poder seguir apuntalando estos procesos. Mi padre y mi madre se va a decir que mucha gente es llevada por el mal. Y obviamente hasta el momento se ha dado un plazo muy prudente para poder realizar esto. ¿A partir de qué momento se empieza la sanción? Bueno, las sanciones empezarían ya desde el 1 de enero del 2018, en las cuales los locales o los predios que no han realizado estos cambios se aplicarán las sanciones directamente a los dueños de los inmuebles, no a los propietarios, no a los dueños de los locales comerciales, sino a los propietarios de los inmuebles. Recordando que en un gran porcentaje, sobre todo dentro de las áreas del centro histórico, los locales son fruto de un arriendo y gran medida de estos recursos no se los destina sobre todo para temas de mantenimiento, para realizar temas de pintura, para realizar adecuaciones sobre todo en temas de cubierta, que son importantes, sino realmente constituyen una fuente de ingresos que no se las planifica y no se las estructura. Esto es lo que tiene que ver ya con este tema, pero hay otras aristas también de acción de parte de gestión de patrimonio. La actuación, recuperación e intervención de aceras del centro histórico también es importante y parecía que estaba esto retenida dentro de la acción de recuperar espacios que están bastante deteriorados. Bueno, esto realmente se lo tiene que tener dentro de una visión integral, recordando que Riobamba ha sido fruto justamente muchas de sus intervenciones en el centro histórico de algunas administraciones en las cuales se ha procedido sobre todo en los proyectos de regeneración urbana. Recordará, uno de los primeros fue la calle 10 de agosto con el soterramiento de cables, luego fueron la calle Primera Constituyente, luego fueron la calle Guayaquil, que fruto de esto se realizó una reubicación de los comerciantes que había en la calle Guayaquil a la Condamine. Actualmente estamos enfocados en consolidar el proceso de la calle 10 de agosto con las transversales, es decir, el proceso de regeneración que permita unir estas dos vías, de lo cual estamos ejecutando estos estudios. Se van a ejecutar estos estudios que permita, en una interrelación también compartida con empresa eléctrica que han ejecutado ya unos estudios en un tramo, poder completar este proceso. Obviamente esto sí demanda de mayores recursos, de mayor capacidad, y el municipio en estos casos ha consolidado sobre todo sus inversiones en el proyecto fundamental, que es en el trasvase. Poco a poco, como sigan avanzando los procesos de gestión, iremos atendiendo estas necesidades que consideramos que son fundamentales también dentro de la ciudad. Ahora que mencionan la empresa eléctrica, obviamente hay una relación muy importante con esta institución por su vinculación, sobre todo en temporalidad navideña, donde obviamente el Parque Sucre, que obviamente ha sido utilizado como instrumento de muestras, de convocatoria masiva. ¿Cómo está esta relación prudentemente para tener tiempo suficiente, si se va a replicar o no replicar este año, si va a haber alguna alternativa para no afectar, porque hay pronunciamientos y pronunciamientos? Bueno, yo creo que el objetivo fundamental de la iluminación, de poder colocar estos elementos incluso que atraen a los ciudadanos es fundamental, pero esto hay que hacerlo sobre todo en áreas históricas con absoluto orden y con absoluto respeto, sobre todo por íconos o monumentos que pueden ser afectados. El movimiento que se generó justamente el año anterior y que fue incluso previsto por parte de la dirección ya con los
anteriores elementos, por ejemplo, con el árbol de Navidad, necesitan una reflexión y un análisis mucho más profundo. Y en este sentido se está coordinando con la empresa eléctrica para que se pueda establecer estos mecanismos, incluso para que se abran en otros espacios. Uno de estos elementos también ha sido que nosotros estamos ejecutando ya las obras de mantenimiento de iluminación del Parque Maldonado, es decir, ustedes podrán haber visto que las luminarias colocadas ya hace más de 15 años en la fachada de la catedral, para la iluminación del monumento a Maldonado, eran más basureros, eran retículos de basureros, y que actualmente los estamos interviniendo. Se va a cambiar incluso el tema de iluminación, y esto es lo que amerita esos espacios, obviamente con parámetros sobre todo ligados a que tengan un respeto hacia las áreas patrimoniales. En Quito, por ejemplo, solo el espectáculo de la luz que se había establecido por agosto captó una población de cerca de 2 millones de habitantes. Y es algo, son cifras importantes que hacen reflexionar sobre todo la calidad de estos espacios, sobre todo en las áreas de los centros de las ciudades, que pueden permitir generar mayores ingresos debidamente organizados y debidamente planificados. ¿Estamos a tiempo para una planificación para este año, arquitecto? Bueno, estamos justamente en ese proceso, no solamente en este tema, sino en otros también que se está ejecutando dentro de la dirección. Ahora sí adentremos un poco en lo que tiene que ver la recuperación de este ícono que es la Venus, que mucha gente obviamente desconocemos y que forma parte de una historia muy importante de lo que tiene que ver la introducción de ciertos símbolos históricos hacia nuestra historia. Bueno, este monumento es importante porque los riobambeños hace más de 100 años, con motivos justamente de la traída del agua potable acá a la parte central de la ciudad, estructuraron incluso unas tasas que se aplicaron a nivel provincial para el tema de tasas a los cigarrillos, algunos artículos en esa época, para poder traer mediante catálogo estas piezas, sobre todo estas piletas, para conmemorar justamente este proceso histórico dentro de la ciudad. Ahí están los bebederos del Parque Maldonado, está la pileta del Neptuno, estaban 3 fuentes que realmente una de ellas era la de la Venus, que inicialmente fue colocada en el Parque de la Merced, donde está actualmente el mercado. Luego otra efigie que tuvo una serie de colocaciones, ¿no?, que su disposición final se la había visto por el Parque de la Libertad. Hay fotografías históricas que se encontraban en el Parque de la Libertad. Obviamente el tema de la Venus también las diferentes administraciones, incluso con inadecuadas intervenciones, porque eso es lo interesante de las restauraciones. Usted puede, mientras lo va interviniendo, va rescatando algunos componentes históricos. Procedieron incluso a rellenarlas en hormigón, a poner elementos en metal, cuando realmente es una escultura en zinc, debido a que esa época la remendaban. O sea, la remendaban sin ninguna consideración. Y sus reubicaciones luego de la Merced la colocaron, por ejemplo, junto al Giralda Plaza, no sé, en donde se encuentra actualmente el monumento de Daniel León Borja. Luego pasaba a la Plaza Roja antes de su regeneración, y luego finalmente a el último espacio público, que era el Parque de Villa María. En Villa María. En Villa María justamente es el último área pública. Incluso se puede notar los desgastes por motivos de apoyo de las manos de las personas en efigie, y últimamente se la colocó ya y pasó cerca de 8 años en una bodega de los talleres municipales, junto a llantas, encerrada.
Y obviamente esto sí fue motivo de preocupación. Muchos medios hace algunos años hablaban de esta efigie, y nosotros bajo esta perspectiva iniciamos este proceso de rescate de estos elementos que, más allá de su característica histórica, hablan mucho de la connotación sobre todo de la mujer, ¿no? Que es algo fundamental. No hay muchos monumentos sobre las mujeres aquí en Riobamba, y en ese sentido este efigie que habla de la buenaventuranza, de la cordialidad sobre todo de la mujer riobambeña, consideramos que es importante se la exponga, se la ponga en valor y se la recobre dentro de su imagen colectiva que tiene. Es importante señalar que este efigie y esta colocación va a estar anclada a una exposición de fotografías históricas sobre el tema de las fuentes, que es importante que la ciudadanía lo conozca, y por su delicadeza, por su materialidad, tiene que estar en este espacio público, porque el museo es un espacio público. Debidamente cubierta para el disfrute de las riobambeñas y riobambeños. Es por precautelar su permanencia y duración, que obviamente tiene que estar en un espacio público cerrado y no en un público abierto como era su anterior ubicación. Así es, debido a que está el tema del zinc, y esta escultura en particular tiene una forma y un equilibrio muy delicado. Entonces hemos visto que la ciudadanía aún tiene que empezar a valorar estos elementos. No se pueden colgar, no se pueden apoyar, y eso sí afectaría, ¿no? Si se la colocaría en un área abierta. Lo que hemos previsto es que se realice una réplica basada en esta escultura, pero ya para que se pueda colocar en un espacio público y que tenga con materiales que puedan resistir, que puedan resistir, ¿no? Pero la escultura original, la escultura justamente que causó mucho esfuerzo por parte de los riobambeños, estará en la Casa Museo. Cuando hablábamos de la procedencia y de historia, usted manifestaba 3 efigies. ¿Qué es lo que pasó? Hay la otra pileta, con que básicamente, de acuerdo a relatos y fotografías, se encuentra en el Parque La Libertad. Hay algunos relatos que luego lo pasaron al Parque de Bellavista, donde se encuentra actualmente el monumento a la madre, pero no conocemos mayores detalles de ese efigie, es decir, que tiene otras características, ¿no? Este efigie es importante que la ciudadanía se pueda poner en contacto con el municipio, porque estamos en este proceso, ¿no?, de poder rescatar estos elementos que son históricos. Su destino o su ubicación no la conocemos. Es desconocida prácticamente. Lo importante, la secuestraron. La secuestraron, la tendrán, ojalá no la hayan destruido, ¿no? Y por lo tanto es importante que esta transmisión, sobre todo de este conocimiento, sea debidamente sustentado, debidamente a los procesos que se están llevando dentro del municipio. Pero esta no es la única imagen que obviamente está arrumada. ¿Qué sucede con las otras que también esperaban ubicación y creo que seguimos abordando? Bueno, algunos he empezado ya a trabajar, ¿no? El monumento del doctor Augusto Torres Solís está ya reubicado. Hemos iniciado un proceso de recuperación del monumento de Simón Bolívar y de Edelberto Bonilla. Estos procesos ya han arrancado en fase precontractual. El monumento de Edelberto Bonilla, luego de un proceso de socialización con la familia y de consideración también dentro de la Comisión de Patrimonio, se ha decidido colocarlo en la Avenida Unidad Nacional y calle Duchicela, es decir, entre el monumento a Purúa y el ferrocarril. Y el monumento a Simón Bolívar en la cúspide del Parque de la Loma Quito, por su trascendencia histórica. ¿No se aceptó una propuesta que tenía el Colegio de Arquitectos o un grupo de arquitectos de ubicar precisamente muy cerca al terminal, en la conclusión de la Prensa y la avenida Danielón Borja? Bueno, ¿con qué relación obviamente se puede colocar un monumento y un proceso sobre todo tan simbólico como el personaje de Simón Bolívar cerca de un terminal? O sea, no tiene ninguna relación un terminal terrestre con un proceso que llevó a cabo Simón Bolívar. Me parece que hay una falta de desconocimiento en ese proceso, cuando realmente el gestor de estos mecanismos históricos y el sitio sobre todo emblemático es la Loma Quito.
Entonces, estos elementos, sobre todo dentro del punto de vista y el informe que se emitió por parte de la Dirección de Patrimonio, recayó en el que el monumento no puede establecerse en este espacio porque no tiene una relación histórica con el personaje. El proceso de regeneración ya es una competencia dentro de la Dirección de Ordenamiento Territorial, pero ya como elemento histórico el monumento necesita un tema de conocimiento mucho más profundo. Si bien es claro, la propuesta incluso solo es un bosquejo de un anteproyecto, no tiene rubros, no tiene volúmenes, consideramos que estos esfuerzos tienen que profundizarse y realizarse de manera mucho más detallada y no solamente una idea para coger y ponerlo en los medios, a veces con un tema incluso político, ¿no? Que es lamentable que se lo maneje desde estas circunstancias. Entonces, la justificación clara es precisamente ubicarlo de acuerdo a una temática que vaya con profundidad hacia la identidad de ese monumento. Así es, incluso dentro de la propuesta de nosotros está en la Loma Quito. Ustedes podrán haber visto que existe un busto del general Lavalle, colocar un busto del mariscal Antonio José de Sucre. Entonces ahí complementa esta trilogía de los personajes históricos en un sitio que realmente tuvo mucho que ver en el tema de la independencia y de las relaciones históricas hacia Riobamba. En las últimas sesiones de consejo hemos observado precisamente que se discute el sacar o no un bien de la lista de los bienes patrimoniales. ¿Cómo está la evaluación? ¿Cómo está la situación? Porque obviamente hay bienes que necesitan intervención. Esta es una responsabilidad particular, es una responsabilidad del gobierno autónomo descentralizado en poder recuperar estos bienes. ¿Cómo está la situación en esa historia? A ver, en el año 2008 el Instituto Nacional de Patrimonio realizó una investigación en donde se recoge un registro de 435 bienes inmuebles. Estos bienes inmuebles fue colocado en un expediente y fue elevado a declaratoria. El momento en el que el ministro de Cultura, o su delegado en este caso, suscriben el acuerdo ministerial, son declarados como bienes patrimoniales. Es algo fundamental porque las declaratorias siguen un proceso técnico y un proceso metodológico. Luego de aquello, el municipio identifica un registro de 195 bienes inmuebles para procederlos a realizar el mecanismo de investigación, para lo cual se estructuró esta resolución normativa. Esto fue realizado en la anterior administración para darlos una protección temporal hasta que se realice la investigación. ¿Qué es lo que pasa? Que lamentablemente el Instituto Nacional de Patrimonio, de estos 195 inmuebles, considera cerca de 90 inmuebles, no considera más, pero inserta más inmuebles, cerca de 300 y pico inmuebles, para poderlos analizar y para poderlos proceder justamente a consolidar dentro de una ampliación de una, entre comillas, actualización del inventario. Nosotros incluso en esa época realizamos justamente la observación, porque no se trata la actualización de una inserción adicional de bienes inmuebles, sino realmente de realizar una valoración de lo que realmente se había realizado en el año 2008 para proceder justamente a identificarlos. Y es ahí donde resulta justamente las dificultades que estamos resolviendo en estos momentos, porque la exclusión de los bienes inmuebles luego de esta temporalidad que fija el municipio está bajo la responsabilidad del informe técnico del Instituto Nacional de Patrimonio y no del municipio. Con el proceso de competencias, estos mecanismos cambian debido a que es el municipio el que tiene que identificar de lo local a lo nacional los bienes con informes concordantes con el INPC. Y no podemos seguir realizando exclusiones individuales porque fue incluso un pedido dentro del Consejo. Pero esto amerita obviamente un análisis técnico inmueble por inmueble. En este proceso nosotros hemos coordinado ya con la nueva gestión del Instituto Nacional de Patrimonio de depurar realmente sobre esos 195 inmuebles, de estos 195 inmuebles, la investigación respectiva para procederlos ya a poner en conocimiento
del Consejo Nacional y definir realmente cuáles ingresan y cuáles no, y luego poder revisar los 340 inmuebles que realizó la investigación del INPC. Ahora bien, aquí hay una carrera contra el tiempo, porque la Ley de Cultura y el reglamento sí establece que los registros que realizó el INPC tienen que ser realmente depurados en un plazo no superior, me parece, a 2 años. Entonces estamos corriendo sobre el tiempo, ¿no? Así es, está en un proceso en los cuales ya tiene que definir todas las ciudades realmente cuáles son los bienes que ameritan una inserción dentro de estos procesos de declaratoria como bienes patrimoniales. Los bienes que aún no se encuentran declarados mediante acuerdo ministerial no son considerados patrimoniales, son bienes registrados. Bueno, y lo que tiene que ver con la recuperación del Teatro León, ícono de nuestra historia. Bueno, esto es importante señalar que nosotros al recibir los estudios del Instituto Nacional de Patrimonio, luego de un proceso incluso intenso debido a que no estaban firmados los planos, no se certificaban aún los planos, los informes. Al tener ya esta documentación consolidada en este año, se realizó las revisiones técnicas y se detectaron múltiples observaciones. Por ejemplo, el tema de la parte escénica, con valores que sobrepasaban los $3 millones, debido a que se implementaban elementos en las tramoyas con estructuras motorizadas de velocidad variable. Y solo en un solo rubro, que era en el tema de las tramoyas, se iba cerca de $800,000. Cuando realmente, realizando las investigaciones y realizando sobre todo estos reconocimientos a múltiples teatros del país que hicimos los recorridos, podíamos observar que se pueden realizar algunos ajustes que permitan reducir el monto de inversión en el tema del teatro. Asimismo, se detectaron algunas observaciones sobre el punto de vista estructural, porque se insertaban elementos de hormigón muy fuertes, ¿no?, dentro del teatro, ante lo cual nosotros realizamos obviamente estas observaciones, y resaltando que la consultoría que realizó el INPC estructuraba un tema de aprobación por parte del municipio, y esto no se lo ha dado, sino realmente se entregó unos planos sin aprobar. Estas observaciones fueron remitidas al Instituto Nacional de Patrimonio, y en abril de este año nos entregaron una comunicación que está comunicada directamente al consultor, que es el arquitecto Jaime de la Torre, que el cual tiene esta responsabilidad, de acuerdo a la ley, de solventar estas observaciones detectadas por el municipio. Y en la semana anterior, luego de que aún no recibimos o no recibe tampoco el Instituto Nacional de Patrimonio estas observaciones, hemos definido el plazo hasta el día de hoy, el día jueves 14 de septiembre, que se entreguen estas observaciones. Caso contrario, obviamente ya el instituto nos dará la responsabilidad directamente al municipio para solventar directamente estas observaciones y realmente poder ya ejecutar estos planos. Es decir, ha sido incluso motivos para poder escribir un libro sobre el tema del Teatro León en estas fases, ¿no?, porque ha sido un camino muy tortuoso, un camino en el cual estamos dispuestos y los está solventando, inclusive agradeciendo la nueva gestión que existe en el Instituto Nacional de Patrimonio por parte de las autoridades nacionales. Incluso tuvo la deferencia el director nacional de ir al teatro, está dando todo el apoyo respectivo, y esperamos que se lo consolide en el menor tiempo posible. El día de hoy será entregada entonces la Venus, y esto tendrá un acto especial, ¿o mañana? El día de mañana se está entregando la restauración de la efigie de la Venus, que está en la Casa Museo a las 10 de la mañana. Por lo tanto, hacemos una cordial invitación a la ciudadanía a que se requen a este espacio que está también transformándose dentro de un servicio, obviamente como un museo. Muchos de ustedes recordarán que eran incluso bodegas, oficinas administrativas, y ahora con este monumento creo que se está entregando un punto referencial también para conocimiento de los ecuatorianos, de los riobambeños y de turistas extranjeros. Quiero agradecerle por la presencia, por haber aceptado la invitación y por habernos respondido a todas esas inquietudes que son ciudadanas y que trasladamos precisamente a quien está al frente de la Dirección de Gestión de Patrimonio en el GAN Municipal de Riobamba. Arquitecto. Bueno, también agradecer justamente a cada uno de los ciudadanos, y estaremos también en los próximos días
anunciando la presentación de los proyectos editoriales que se anclan a la colección Testigos de la Historia, sobre todo en el tema de estas publicaciones que está apoyando el municipio a los historiadores, a los investigadores riobambeños. Poco a poco vemos que se está resaltando sobre todo esto de la memoria colectiva, y aspiramos que justamente la ciudadanía conozca de estos procesos que se lleva a cabo dentro de la municipalidad. El arquitecto Diego Villasís, director de gestión de patrimonio del GAD municipal de Riobamba, aquí en el Panorama Informativo. La pausa y venimos con más información. Gracias por estar con nosotros, arquitecto. Panorama Informativo. En 105.7 inicia el espacio promocional y publicitario. Contenido P. Hospital Andino de Chimborazo. Salud y vida para todos.